Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y expectativas. Hoy, como ya habrán captado por el título y esa chispa de intriga que seguramente les recorre, venimos cargaditos de noticias que, créanme, les van a dejar con la boca abierta, boquiabiertos ante lo que el destino parece estar tejiendo. Y es que cuando pensamos que ya lo hemos visto todo en el vertiginoso mundo del espectáculo ¡pum! La vida o quizás la magia de Hollywood y las estrellas de Turquía, nos sorprende con giros tan inesperados como fascinantes. Así que prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a adentrarnos en un tema que ha puesto a todo el mundo a hablar, a especular sin cesar, y por supuesto, a desear fervientemente que sea cierto. Si aún no lo han hecho, les invito, casi les imploro, a que le den a ese botón de suscribirse con toda su fuerza y activen esa campanita que les alertará de cada nueva publicación, porque con contenido tan jugoso y emocionante como el de hoy, no se van a querer perder absolutamente nada. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a hablar de dos nombres que para muchos de ustedes, son mucho más que simples actores. Son sinónimo de éxito arrollador, de un carisma que hipnotiza y, cómo negarlo, de una química explosiva que no solo traspasaba la pantalla, sino que se sentía en el aire, en cada mirada, en cada gesto, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esas dos estrellas turcas que con su participación estelar en la aclamada Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos y amamos por aquí, conquistaron corazones alrededor del mundo, rompiendo barreras idiomáticas y culturales. Han pasado ya unos añitos desde que esa serie nos cautivó, nos hizo suspirar, reír y soñar con un amor tan puro y apasionado. Pero la conexión entre ellos, o al menos la poderosa y persistente percepción pública de esa conexión, nunca se ha desvanecido del todo. Y ahora, en este preciso instante, en este espacio que compartimos, tenemos una noticia que ha explotado como un petardo en plena Nochevieja, iluminando el cielo de la expectación. Algo que honestamente muchos esperábamos en secreto, muchos fantaseábamos en silencio, y que ahora, bajo un escrutinio público cada vez más intenso, podría ser una emocionante realidad. Como bien saben, desde que Erkenci Kuş llegó a su emotivo final, hemos sido testigos privilegiados de sus carreras individuales, de sus ambiciosos nuevos proyectos que los han llevado a diferentes rincones del mundo de la actuación, de sus idas y venidas en el ámbito personal, cada uno forjando su propio camino. Can Yaman, con su porte de galán inconfundible, su presencia magnética y su imparable ascenso en el competitivo mundo de la actuación, ha seguido cosechando éxitos a pasos agigantados, conquistando mercados internacionales con su talento y su atractivo, y sí, también protagonizando romances que, como no podía ser de otra manera, han dado muchísimo de qué hablar. Por otro lado, Demet Özdemir, con su talento innato, su dulzura cautivadora y una versatilidad que la ha llevado a interpretar roles cada vez más complejos y profundos, se ha consolidado firmemente como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía, y su carrera sigue floreciendo, expandiéndose y deslumbrando a nuevas audiencias. Pero a pesar de sus logros individuales, a pesar del tiempo y las nuevas experiencias, siempre, esa pregunta persistente flotaba en el aire, resonando en foros, en redes sociales, en las mentes de los fans. ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Fue solo una química de pantalla magistralmente interpretada o hubo algo más profundo, algo que trascendió la ficción y se instaló en la realidad? Y es precisamente aquí, en este punto de máxima expectación, donde entra la bomba de hoy, la noticia que ha puesto a temblar los cimientos de la farándula. Las redes sociales, esas incansables fuentes de rumores que a veces se convierten en profecías, y de confirmaciones que llegan como un bálsamo para la curiosidad, han sido testigo de un movimiento, de una serie de sutiles pero inequívocas señales, que han reavivado con fuerza la llama de la esperanza y la expectativa entre sus seguidores. Al parecer, y según fuentes muy cercanas que prefieren mantenerse en el anonimato, pero cuya credibilidad se ha hecho palpable a través de la consistencia de sus afirmaciones, y señales inequívocas que hemos podido recopilar con la minuciosidad de detectives de la farándula, nuestros queridos Can y Demet podrían estar dándose una nueva y esperada oportunidad. Sí, han oído bien. Después de un tiempo de caminos separados, de enfocarse intensamente en sus carreras individuales, de vivir sus vidas y sus experiencias personales, parece que el destino, o quizás una fuerza invisible, o simplemente el poder del reencuentro, los ha vuelto a cruzar en el camino de una manera muy significativa, y esta vez con indicios que apuntan a algo más que una simple amistad profesional. ¿Y cuáles son esas señales?, se preguntarán con ansias. Pues como buenos detectives de la farándula, hemos estado husmeando, observando con lupa, analizando cada detalle y cada interacción, y lo que hemos encontrado es digno de un guión de cine. Para empezar,
se ha rumorado con una fuerza cada vez mayor que han sido vistos juntos en varias ocasiones, y no estamos hablando de eventos públicos donde una coincidencia por motivos de trabajo sería plausible. No, las informaciones apuntan a situaciones mucho más privadas, mucho más íntimas, que sugieren un acercamiento real y personal. Imaginen la escena: un café discreto y acogedor en una bulliciosa ciudad europea, una cena íntima y a la luz de las velas en un rincón secreto de Estambul, quizás un paseo nocturno por las calles iluminadas, pequeños gestos, instantes capturados por ojos curiosos, que sumados y analizados en conjunto pintan un cuadro muy interesante y prometedor. Además, y esto es un factor clave que ha encendido todas las alarmas y ha revolucionado a los fans más observadores, hemos notado una interacción renovada y, diríamos, revitalizada en sus respectivas redes sociales. Likes, comentarios escuetos pero significativos, menciones sutiles que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora, bajo la lupa experta de miles de seguidores que viven y respiran cada uno de sus movimientos, se han convertido en verdaderos titulares, en códigos secretos que apuntan a una conexión renovada. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de especulaciones? Es fundamental, y debemos recalcarlo con la mayor seriedad y prudencia, que hasta el momento exacto de grabar este vídeo, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos protagonistas de esta intrigante historia. Las agencias de representación en el mundo del espectáculo suelen ser guardianas celosas de la información, y es completamente normal, e incluso esperable, que prefieran mantener estos asuntos tan delicados en la esfera privada hasta que estén completamente seguros y preparados para compartirlos con el mundo. Sin embargo, la intensidad de los rumores, la creciente cantidad de pruebas visuales que circulan, y la convergencia de diversas fuentes que apuntan en la misma dirección son tan sólidas, tan persistentes, que resulta francamente difícil, casi imposible, ignorarlas o descartarlas como meras fantasías de fans. De hecho, algunos medios turcos conocidos por su agudeza en la cobertura de noticias del corazón, ya están hablando de ello como si fuera un hecho consumado, aunque siempre con la cautela y la prudencia que requiere la falta de una declaración oficial y contundente. Pensemos por un momento qué significaría esto para el público, para los millones de fans que han seguido sus carreras con tanta pasión. Para los fieles seguidores de Erken Cikus, esto sería, sin lugar a dudas, la culminación de un sueño largamente anhelado. Muchas personas conectaron de una manera tan profunda con la historia de amor de Sanem Khan, se identificaron tanto con sus personajes y su química palpable, que les costó enormemente aceptar la separación en la vida real. Verlos juntos de nuevo, quizás fortalecidos por las experiencias vividas, por el crecimiento personal y profesional de cada uno, sería una noticia que sin duda alguna alegraría a miles, a millones de personas en todo el planeta. Y no solo eso, imaginen las inmensas posibilidades creativas que se abrirían. ¿Una película que retome sus personajes? ¿Otra serie que capture nuevamente esa magia? El público estaría ansioso o impaciente por verlos compartir pantalla de nuevo, y ahora con la madurez, la profundidad y el conocimiento que ambos han adquirido en sus respectivas y exitosas carreras. Además de las posibles apariciones juntos y la misteriosa actividad en sus redes sociales, hay otro factor que alimenta poderosamente estas especulaciones y que no podemos pasar por alto: la aparente coincidencia de sus agendas. Ambos han tenido periodos de menor exposición mediática en los últimos meses, lo que podría indicar que están tomando un respiro necesario, un momento de reflexión, o quizás, y esta es la parte más emocionante, planeando algo juntos en secreto, algo que aún no están listos para revelar. Las casualidades en el mundo del espectáculo, un universo regido por el destino y las oportunidades, rara vez lo son realmente. Y cuando dos personas con una historia pública tan resonante y un vínculo tan fuerte como el de Khan y Demet empiezan a mostrar estas sutiles pero significativas señales, la atención mediática y la expectación de los fans se disparan de forma exponencial. Recordemos también, y esto es un detalle importante a tener en cuenta, que en el pasado, ambos han sido, en general, muy reservados con su vida privada. Si bien sus relaciones pasadas, por la naturaleza de su fama, salieron a la luz y generaron mucho interés, siempre han intentado proteger ciertos aspectos de su intimidad de las miradas indiscretas. Por lo tanto, si ahora se les está viendo juntos de forma más recurrente y hay esta actividad en redes sociales que sugiere una conexión, podría ser una señal muy fuerte de que están más cómodos con la idea de hacer pública su relación, o al menos de no esconderla, de vivirla con más libertad. Podría significar, y esto nos llena de optimismo,
que han llegado a un punto en el que sus sentimientos son lo suficientemente fuertes y sólidos como para enfrentarse, con confianza y determinación, a la atención mediática que esto inevitablemente conlleva. Es fascinante observar cómo una noticia así, aún en estado de rumor, puede generar tantas y tan diversas emociones. Hay quienes celebran esta posible reconciliación con una alegría desbordante, recordando con nostalgia y cariño los momentos que vivieron viendo su amor ficticio en la pantalla de televisión, reviviendo esa magia que los cautivó. Hay otros que, más escépticos, curtidos por las idas y venidas de las celebridades y los giros inesperados de la industria, prefieren esperar a la confirmación oficial, a tener la certeza absoluta antes de dejarse llevar por la emoción. Y también están aquellos que simplemente disfrutan del misterio, de la expectación que genera todo este asunto, de la posibilidad de que algo especial esté ocurriendo. Lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir tienen un poder de convocatoria innegable, una capacidad para cautivar y generar interés que trasciende fronteras, y su mera mención puede revolucionar las redes sociales y encender debates apasionados. ¿Y qué podemos aprender de todo esto, más allá del mero morbo del espectáculo y las noticias del corazón? Nos recuerda, de una manera muy humana y conmovedora, que las conexiones humanas son intrincadas y complejas. A veces los caminos se separan, las circunstancias de la vida nos llevan por rumbos diferentes, pero los sentimientos profundos, la atracción magnética o la simple afinidad pueden resurgir, más fuertes y claros que antes. En el vertiginoso y a menudo efímero mundo de la fama, donde todo parece tan fugaz, estas historias de posibles segundas oportunidades, de reencuentros inesperados que nos devuelven la fe en el amor y las conexiones duraderas, nos dan un toque de realismo, de emoción y de esperanza. Ahora, la gran pregunta, la que todos nos hacemos con una mezcla de anticipación y un ligero nerviosismo, es ¿qué vendrá después? Si esta noticia, que hoy solo son rumores sólidos, se confirma oficialmente, ¿cómo reaccionará el público, la industria? ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor que los lleve hacia un compromiso más serio, quizás hacia un futuro compartido más allá de la pantalla? ¿O será una etapa pasajera, un reencuentro que les sirva para fortalecer su amistad y su respeto profesional como colegas? Solo el tiempo, ese juez implacable y sabio, tendrá la respuesta a estas interrogantes. Pero mientras tanto nos queda disfrutar del suspense, de las especulaciones que nos mantienen al borde del asiento, y sobre todo, de la esperanza que despierta esta apasionante posibilidad. Lo que sí podemos asegurar con total confianza es que, sea cual sea el desenlace de esta historia que se está escribiendo ante nuestros ojos, Can Yaman y Demet Özdemir seguirán siendo, sin lugar a dudas, dos de las figuras más importantes, influyentes y queridas del panorama del entretenimiento turco e internacional. Su talento es innegable, su carisma es contagioso y su impacto en la audiencia es monumental, capaz de traspasar fronteras y conquistar corazones. Y si, como parece indicar la información que hemos recopilado y analizado, están volviendo a unirse, ya sea en el ámbito personal o profesional, será un acontecimiento que marcará un hito significativo en sus carreras individuales y en la historia de la televisión turca y mundial, un capítulo que será recordado y comentado durante mucho tiempo. Así que, mis queridos seguidores, ahí lo tienen. La noticia que ha puesto a todo el mundo a especular, a soñar y a debatir, Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo. Las señales son fuertes, la expectativa es altísima, y nosotros, desde este humilde rincón de Internet, estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cada pequeño detalle para traerles toda la información de primera mano, para mantenerlos al día de este fascinante desarrollo. Y ahora, para ir cerrando este vídeo tan intenso y cargado de emociones, me gustaría saber qué piensan ustedes, la voz más importante en este canal. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores que apuntan a un posible regreso entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real, compartiendo su amor con el mundo, o en algún proyecto profesional que desate nuevamente esa magia que nos cautivó? Déjenme sus opiniones, sus teorías más locas, sus deseos más profundos, en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir apasionadamente sobre estos temas que tanto nos mueven. Por favor, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, entretenido y les mantuvo pegados a la pantalla, no olviden darle un gran me gusta. Este gesto simple pero poderoso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para investigar y traerles las mejores noticias. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y especialmente con aquellos que también son fans fervientes de Can Yaman y Demet Özdemir.
Que la emoción se contagie. Y si aún no lo han hecho, les vuelvo a invitar con todo el cariño a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita tan importante para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y por supuesto, más sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo, su energía y su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que contar, más noticias que analizar y más momentos que compartir. Hasta pronto y que la magia del espectáculo los acompañe.